Hola, bienvenidos a este espacio jurídico donde compartiremos diferentes posturas acerca del derecho. El día de hoy presentaré un análisis jurídico de la sentencia de amparo directo en revisión 669-2015, resuelto por la primer sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se discutieron cuestiones sobre la oportunidad procesal para impugnar violaciones al debido proceso, y en particular sobre la exclusión de pruebas obtenidas en contravención de lo dispuesto por los derechos humanos y los derechos fundamentales. Ahora bien, antes de el desarrollo puntual de cada una de las preguntas y cuestionamientos, hay que ubicar el contexto en el que se desarrolla la sentencia. Primeramente, con la reforma constitucional del 2008, México transitó hacia el sistema penal acusatorio oral. Este está basado en los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad y de inmediación. El principio de publicidad establece que los actos procesales deben ser públicos, con el fin de garantizar la transparencia del procedimiento y el acceso de la sociedad a la justicia. Esto incluye que las audiencias sean accesibles a la ciudadanía, salvo en situaciones excepcionales en las que se pueda restringir el acceso por razones de seguridad, menores de edad o cuando el tribunal considere que la publicidad podría dañar el interés público. El principio de contradicción implica que las partes del proceso penal, tanto la defensa como la acusación, tengan la oportunidad de presentar sus pruebas, argumentaciones y cuestionar las pruebas de la parte contraria. Este principio busca que ambas partes tengan un tratamiento equitativo y se garantice el derecho a la defensa. Por su parte, el principio de concentración establece que los actos procesales deben ser realizados de manera concentrada en el tiempo, es decir, que las audiencias deben ser lo más breves posibles, organizando los actos en pocas sesiones. Esto permite que el juicio se resuelva de forma expedita y eficaz. El principio de continuidad establece que el proceso debe continuar sin interrupciones innecesarias. Las audiencias deben celebrarse de manera continua y sin dilaciones, garantizando que el juicio avance de forma eficaz sin causar indefensión a las partes involucradas. Para la primera sala, ¿en qué momento deben impugnarse las violaciones procesales? Bueno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 669-2015, estableció con claridad que las violaciones procesales deben de impugnarse en el momento procesal oportuno, es decir, en las etapas preliminar e intermedia del proceso penal acusatorio y oral. ¿Pero por qué razón? Bueno, el sistema penal acusatorio se estructura en etapas claramente diferenciadas y preclusivas. La primera es la investigación inicial y complementaria, bajo la conducción del Ministerio Público y la supervisión del juez de control. La segunda etapa es la etapa intermedia, cuyo objeto es depurar los hechos y sobre todo determinar la admisión o exclusión de las pruebas. Y la tercera etapa es el juicio oral, en el que se valoran exclusivamente las pruebas desahogadas válidamente y se emite una sentencia. Imaginando el escenario de que al Ministerio Público le admitan la prueba que yo como defensora señalé que fue obtenida a través de la violación de derechos fundamentales, ¿cuál sería mi actuar? Bueno, podemos dividirlo en diversos puntos. Número 1, una actuación inmediata en la audiencia. Preservar y dejar constancia. Sería mi objeción de manera oral y motivada en el acto. Es decir, cuando el juez anuncie la admisión del medio de prueba, interpongo de inmediato mi oposición y manifiesto que formula una objeción con hechos y derechos. Es decir, que el Ministerio Público está aportando un medio de prueba que fue obtenido a través de las circunstancias configuradas como la incomunicación y la tortura de mi representado, y por tanto pues esta debe de excluirse conforme al contenido del artículo 20 constitucional, apartado A, fracción novena. Esto pues evita alegar luego que no se hizo valor oportunamente, porque ya lo estoy manifestando.
Y incluso la primera sala lo subraya al establecer que la etapa intermedia es ese momento para pedir la exclusión probatoria. Número 2. Solicitar al juez que haga constar detalladamente y fundamentadamente cuáles son los motivos por los cuales se niega la exclusión en caso de que me rechazara la exclusión, y pedir el auto o la resolución que se devuelva por escrito, es decir, que se entregue una constancia, y esta motivación pues será crucial en una impugnación de manera posterior. Y número 3, si el vicio ocurrió en la audiencia, es decir, una irregularidad en la forma de recibir la prueba, yo pediría inmediatamente la declaración de nulidad incidental bajo en el contenido del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o incluso la apreciación de la nulidad de la prueba. Es decir, en audiencias, cuando la nulidad se reclama en el mismo acto, la ley exige plantearlo verbalmente antes de que concluya la audiencia. Entonces yo creo que mi primera actuación sería en ese proceso, en el desahogo de la audiencia de manera oral, y solicitarla o que también se motive. Fundamentos jurídicos concretos para alegar en la audiencia. Fracción novena del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. La invocaría como base constitucional directa para pedir la exclusión. A su vez, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su etapa intermedia, establece la regulación de la depuración probatoria. La propia ley regula que la etapa intermedia es para ofrecer y depurar los medios de prueba que se desahogarán en juicio. La petición de exclusión se debe de tramitar allí, por lo cual citaría los artículos relativos a la etapa intermedia como objeto admisión y depuración de los medios de prueba. Por último, solicitaría la nulidad de la prueba o la nulidad de los actos procesales. Invocaría las reglas sobre nulidad y sobre la exigencia de declarar nulidad cuando un acto contraviene formalidades esenciales. La solicitud de la nulidad debe presentarse dentro de los plazos que fija la ley, y el propio código antecitado prevé esos mecanismos de nulidad y establece plazos y formas. Otras medidas que tomaría en cuenta como abogada defensora serían paralelas en relación a los derechos humanos e investigación en contra de la tortura. Si la hipótesis fuera referente a, reitero, la tortura o la incomunicación, sería una denuncia penal por tortura ante la Fiscalía Local y una solicitud expresa de las medidas cautelares y la preservación de las pruebas forenses. Incluso la Suprema Corte ordenó dar vista para investigar la denuncia de tortura, y se encuentra en esta misma amparo en revisión. Otro aspecto a considerar sería una solicitud de un examen médico forense inmediato, según lo establecido en el Protocolo de Estambul, para una valoración especializada, y dejar un registro médico de las lesiones y los signos de violencia. Además de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local o incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que estas instituciones pueden promover medidas y emitir recomendaciones, y ese procedimiento es paralelo y quiere decir que no sustituye las acciones penales, pero contribuyen a la documentación y a la preservación de los derechos humanos. La Corte explica que la etapa intermedia no es un trámite meramente formal, sino una fase crucial diseñada para garantizar que al juicio solo lleguen pruebas obtenidas de manera lícita. Así, la defensa considera que un medio de prueba vulnera derechos fundamentales o no. Por ejemplo, si fue obtenido mediante tortura, incomunicación o cateos ilegales. Debe alegarlo en esa audiencia intermedia para que el juez de control decida sobre su admisibilidad. Este razonamiento se fundamenta en el principio de continuidad procesal, que está previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impide retrotraer ya una etapa que ha sido concluida. La primera sala señala que una vez cerrada la audiencia intermedia y dictado el auto de apertura a juicio oral,
El debate sobre la licitud o ilicitud de las pruebas queda concluido, y si la defensa guarda silencio y no se opone en ese momento procesal oportuno, pues entonces precluye su derecho a cuestionarlo después. Y de hecho, la sentencia enfatiza que permitir que la defensa alegue sobre la ilicitud de la prueba en el juicio oral o incluso en un amparo directo de manera posterior, pues implicaría romper con esa lógica jurídica, la lógica del proceso penal acusatorio, y convertirlo entonces en un procedimiento considerado incierto, discontinuo. En otras palabras, el proceso perdería la seguridad jurídica y su eficacia jurídica. Y además, la Corte sostiene que es una regla consistente que podemos encontrar prevista en el artículo 107, párrafo tercero, inciso A de la misma Constitución, ¿sí?, que regula la procedencia del amparo directo. Las violaciones procesales solo podrán alegarse en este juicio si fueren oportunamente reclamadas en el procedimiento ordinario. Por tanto, si la defensa no lo objetó, no objetó esa prueba en la etapa correspondiente, después no podrá invocarla como un concepto de violación en el amparo. En conclusión, podemos decir que la primera sala determina que las violaciones procesales deben de impugnarse en las etapas previas al juicio oral, específicamente, como ya lo vimos, en la audiencia intermedia, porque es el espacio creado, es el espacio propicio para depurar la prueba ilícita. Y omitir esta oportunidad equivale a convalidar la actuación y cierra la puerta para que sea cuestionada en etapas posteriores. Esta postura responde también al principio básico del derecho del derecho procesal penal acusatorio, el cual establece que cada etapa cumple con una función específica y no puede reabrirse una vez agotada. Y de esta forma, pues el sistema también preserva la seguridad jurídica, la economía procesal y el respeto al debido proceso, tanto para las autoridades como para nosotros como ciudadanos en búsqueda de la justicia. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Esta resolución puede impugnarse a través de algún recurso previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno, la resolución que admite un medio de prueba en la audiencia intermedia, aun cuando ésta haya sido objetada por la defensa por haber sido obtenida a través de la violación de algún derecho fundamental, no puede ser impugnada mediante los recursos ordinarios previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto atiende a la naturaleza de la etapa intermedia y a la lógica del sistema penal acusatorio. El juez de control es el que va a decidir sobre la admisibilidad o la exclusión de las pruebas, y en ese momento va a dictar el auto de apertura a juicio, en el cual se van a determinar qué medios de prueba van a ser desahogados ante el tribunal de enjuiciamiento. Dicho auto no admite ni apelación ni revocación, puesto que se trata de una resolución preparatoria que no pone fin al proceso, sino que incluso permite que se continúe con el mismo a través del juicio oral. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus disposiciones sobre medios de impugnación, contempla principalmente el recurso de apelación, el cual está previsto del artículo 458 al 471, pero este solo procede contra resoluciones expresamente señaladas por la ley, como lo son el auto de vinculación a proceso, el auto que resuelve medidas cautelares y la sentencia definitiva. En cambio, el legislador no previó la apelación contra la admisión o la exclusión de pruebas en la etapa intermedia. La lógica en esta omisión es que el sistema penal acusatorio está estructurado sobre diversos principios, como el de celeridad, continuidad y preclusión, por lo cual las decisiones relativas a la admisión probatoria deben quedar firmes en esta etapa procesal,
evitando que entonces se dilate innecesariamente el procedimiento con recursos intermedios. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión que hemos estado citando, fue muy clara al respecto y a la letra dice: la admisión de las pruebas, aun cuando hayan sido obtenidas de manera ilícita, no es impugnable inmediatamente a través de un recurso ordinario. Es decir, que la defensa debe manifestar su inconformidad en la audiencia intermedia, que es el momento procesal en el que deben de hacerlo. Dejar una constancia en el registro judicial de que se manifestó con esa inconformidad y, en su caso, reservar el agravio para hacerlo efectivo en un amparo directo contra esa sentencia definitiva. Esto no significa que la defensa queda sin medios de protección, es decir, ya se violentó su derecho en la ilicitud de la prueba y como no fue en el momento oportuno, en la etapa intermedia, pues entonces se queda la violación de esos derechos fundamentales. No, lo que sucede realmente es que el momento de revisión de esta clase de violaciones procesales se traslada hasta el amparo directo, y así lo dispone el artículo 107, fracción tercera, en el inciso A de nuestra Carta Magna, donde establece que las violaciones al procedimiento que afectan las defensas del imputado y trasciendan al resultado de la sentencia deben reclamarse en el juicio de amparo directo contra la resolución final, es decir, contra la sentencia, siempre que la parte pues las haya objetado oportunamente durante el proceso ordinario. Por lo tanto, mi respuesta es negativa y el Código Nacional de Procedimientos Penales no ofrece un recurso inmediato para impugnar la admisión o el desechamiento de pruebas en la audiencia intermedia, porque la decisión, reitero, del juez de control se mantiene firme y únicamente podrá ser cuestionada posteriormente a través del amparo directo contra la sentencia definitiva, y siempre y cuando la defensa haya formulado en tiempo su oposición en la etapa intermedia. Y de esta manera, el sistema penal acusatorio pues va a seguir esa lógica de respeto en cada etapa, que tiene un objetivo definido, que es evitar los retrocesos procesales y así contribuir a la celeridad y conocimiento del asunto, y que se asegure que las violaciones que son graves, pues sí pueden ser revisadas, pero desde la sede constitucional, es decir, desde la figura del juicio de amparo. Vamos con la cuarta y última pregunta. ¿Es procedente el amparo indirecto? Bueno, en síntesis, el amparo indirecto no procede contra la resolución que admite pruebas ilícitas en la audiencia intermedia. No se trata de un acto de imposible reparación, no pone fin al procedimiento penal y la defensa cuenta con la vía idónea para impugnar, es decir, el amparo directo contra la sentencia definitiva, siempre que haya hecho la objeción oportuna en la etapa intermedia. Esta interpretación está sostenida por la propia sentencia multicitada que ya hemos mencionado y garantiza la coherencia en el desarrollo del proceso penal acusatorio, fortalece la seguridad jurídica y reafirma el principio de definitividad en el juicio de amparo. Abonando un poco más a la improcedencia del amparo indirecto, es que la cuestión central en sí, frente a la admisión de un medio de prueba en la audiencia intermedia, que la defensa alegó como ilícita por vulnerar los derechos fundamentales, pues no es idóneo que se vaya sobre este tipo de amparo. La regla general es en el principio de definitividad, de acuerdo al artículo 107 constitucional y con la ley de amparo. La procedencia del amparo indirecto está sujeta al principio de definitividad. Esto significa que el quejoso debe de agotar previamente todos los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación procesal antes de acudir al amparo. La primera sala en el amparo directo en revisión
que hemos ya consultado, 669-2015, reafirmó esta regla. La admisión de pruebas en la audiencia intermedia no constituye un acto que ponga fin al procedimiento, ni se encuentra dentro de las excepciones expresamente previstas en la ley de amparo para acudir al amparo indirecto de manera inmediata. En otras palabras, no estamos frente a una resolución definitiva, sino ante una decisión preparatoria que habilita la continuación al proceso penal. Por eso, es un amparo directo. ¿Por qué no aplicar en este caso los actos de imposible reparación? Bueno, la ley de amparo contempla la figura de los actos de imposible reparación en el artículo 107, fracción quinta de la Constitución y correlativos a la ley de amparo. Estos son actos que, aunque no ponen fin al procedimiento, generan un daño irreparable en los derechos del quejoso. Por ejemplo, en materia penal, se ha admitido el amparo indirecto contra actos como la imposición de medidas cautelares que afectan la libertad de una persona, el auto de vinculación a proceso y el cateo practicado sin autorización judicial. Sin embargo, la primera sala enfatizó que la admisión de una prueba en la etapa intermedia no constituye un acto de imposible reparación, y la razón es que la defensa conserva la posibilidad de objetar y hacer valer el agravio posteriormente, ya sea en la apelación de esta sentencia o, en su caso, en el amparo directo contra la resolución definitiva. Por tanto, el admitir una prueba ilícita no genera de manera inmediata un perjuicio irreparable en contra del quejoso, sino que en ese daño se están materializando únicamente si dicha prueba va a ser valorada o no para dictar una sentencia. En conclusión, el amparo indirecto en revisión deja clara la solidez del sistema penal acusatorio, que depende de una disciplina procesal. Cada etapa tiene su sentido propio, cada etapa tiene su momento propio, y pueden hacerse valer las objeciones en ellas. La audiencia intermedia no es un trámite menor, sino que para muchos autores es el espacio donde se define la pureza del juicio, pues ahí es donde se deciden qué pruebas van a llegar al debate final, qué pruebas van a llegar al juicio oral. Y al negar también la procedencia del amparo indirecto frente a la admisión de pruebas ilícitas, la primera sala refuerza su postura y una idea central. El respeto a la secuencia procesal no es un formalismo, sino una garantía de certeza, de equilibrio y de eficacia en la justicia penal. Espero que haya contribuido de manera positiva con mis aportaciones. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.